En 1 Pedro 2:4 nos dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Hemos escuchado por mucho tiempo hablar de que Pedro es la piedra en la cual la iglesia tiene su base. Bueno, por lo mismo también se nos ha dicho que Pedro es la cabeza de la iglesia y que Pedro es el primer papa. Bueno, en esta ocasión yo quiero demostrarles que esto no es así. Cuando Pedro contesta a la pregunta del Señor Jesús, ¿quiénes dicen que soy yo? Ellos responden, unos dicen que Elías, otros dicen el profeta, otros dicen que el Cristo. ¿Y ustedes quién decís que soy yo? Pedro, tomando la palabra, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde a esta afirmación diciéndole así: no te ha sido revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos, o por el Espíritu Santo, dándole a entender de que aún Pedro realmente no sabía quién era Jesús, pero que al instante que él habla basado en algo que Dios Todopoderoso, el Padre, le revela. Y al creerlo, Pedro lo expresa, lo dice, y lo dice de esa manera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El problema es que muchos han pensado o han predicado o han enseñado que cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a Pedro. Recuerden que Pedro es el sobrenombre que el Señor Jesús le da a Simón, el hijo de Jonás. Y de hoy en adelante te llamarás Pedro, que significa piedra. Pero en este momento, cuando el Señor Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo en ningún momento a Pedro. Se estaba refiriendo literalmente a la expresión, a la afirmación, a la revelación que el Espíritu Santo le había dado en ese instante a Pedro, y que Pedro había declarado con su boca acerca de quién era Jesús. Entonces, cuando Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo que sobre aquella afirmación, sobre aquella revelación que se le había dado a Pedro, en esa revelación edificaría o basaría su iglesia. ¿Y cuál era esa afirmación? ¿Cuál fue esa roca que expresó el apóstol Pedro? La frase: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la base realmente del evangelio, del cristianismo, es esa: que Jesús
es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la base del Evangelio. Esa es la base del cristianismo. Esa es la base que todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús tenemos. Y sobre esa base estamos hoy por hoy, la iglesia de Cristo, edificados. Y cuando decimos la iglesia de Cristo, no nos referimos a ninguna organización humana o denominación cristiana. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, nos referimos a aquella iglesia formada por hombres y mujeres, jóvenes y niños, que han sido lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, eso indica e implica que tú eres hijo de Dios, nacido de nuevo, un cristiano cuya base es Cristo, y que tú estás edificado en esa roca que es Cristo, no Pedro. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, no nos estamos refiriendo ni a la iglesia católica, y mucho menos a la iglesia evangélica o a la iglesia mormona o a la iglesia testigo de Jehová adventista, a ninguna denominación, ni a ninguna secta, ni mucho menos a ninguna organización religiosa. Nos estamos refiriendo al cuerpo de Cristo. Nos estamos refiriendo a todos aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios por haber creído y haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por ello, entonces, hoy podemos decir que la piedra viva, la piedra desechada ciertamente por los hombres, pero escogida y preciosa por Dios, es Jesucristo. Es Jesucristo. Así que no existe eso de que Pedro es la base de la iglesia, o que Pedro es el primer papa de la iglesia, porque la iglesia de Cristo no tiene papas. La iglesia de Cristo no se rige a una organización religiosa, no se basa en una religión, sino en esta preciosa verdad, en esta roca, que es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor te bendiga. Soy el pastor Julio Brizuela. Hasta pronto.